El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del proceso de colonización de Mesoamérica. En las sesiones pasadas vimos todos los movimientos militares que permitieron la conquista de la Gran México Tenochtitlan y vimos inclusive los eventos políticos que llevaron al establecimiento de los virreinatos. Sin embargo, el día de hoy tocaremos un tema mucho más trascendente desde mi punto de vista. Vamos a hablar de cómo los pueblos originarios adquirieron una nueva forma de pensar y de sentir mucho más próxima con la que existía en Europa. Vamos a hablar acerca de la conquista espiritual que tuvo repercusiones que se pueden ver hasta el día de hoy, como el hecho de que la mayoría de la población profesa la fe católica, que era una fe europea, que cree, por supuesto, en la ciencia, que es medible, observable. Esta ciencia, recordemos, es fruto de el siglo XV, de todos esos avances del humanismo y de las artes de esa época. Y por supuesto, cómo es que la población finalmente adoptó la lengua castellana con la que estamos grabando este mismo video, ¿no? Toda esta revolución en la cultura que nos da parte de nuestra identidad mexicana se gestó a través de una conquista algo diferente a la militar que hemos visto hasta el momento. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la conquista espiritual. El tema de hoy es la conquista espiritual y les pido que me acompañen a ver este video. Muy bien, para iniciar esta clase vamos a realizar la actividad 2H. Esta actividad consiste en contestar un formulario muy sencillo que se desplegará cuando ustedes escaneen este código QR. En este código QR, ustedes van a ir viendo una serie de opciones, van a elegir la que consideren más adecuada según la pregunta, conforme vayamos viendo la exposición. Y bien, para comenzar, tenemos que amarrar ese término de conquista militar. Hemos dicho anteriormente que la conquista militar consistió en la expansión de la corona castellano-aragonesa. Ya vimos cómo esta gente que venía de la península ibérica a través de las armas se hizo dueña de una gran parte de América. Vimos la extensión del virreinato tanto de la Nueva España como del Perú y prácticamente esto continúa siendo la conquista militar. Pero esta conquista espiritual, ¿qué es lo que implica? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por conquista espiritual? Abro un espacio para que ustedes hagan una lluvia de ideas y me digan qué es lo que consideran que es conquista espiritual. Entre paréntesis, debo decir que el término conquista suena bastante romántico, pero no lo es del todo. Muy bien. Vean ustedes este mapa de México y cómo de repente todo ese territorio que estaba lleno de lenguas distintas, inclusive de religiones distintas, se unifica. Se unifica bajo el símbolo de la cruz, ¿no? Que es traído obviamente por la cultura europea. Debo de aclarar que en Mesoamérica sí se conocían las cruces, estas formas que recordaban árboles sagrados como la ceiba, por ejemplo, en el área maya, pues ya eran representadas en diferentes dibujos como la lápida de Pacal, que es un grabado, acuérdense ustedes, que lo hemos visto en alguna ocasión, y, y bueno, básicamente, la conquista espiritual alude a esta expansión del cristianismo, expansión de la religión oficial de los papas por un nuevo territorio, que en este caso es el Nuevo Mundo. Cuando se habla de conquista espiritual, usualmente se utiliza el término evangelización, que por supuesto hace alusión a los evangelios, a estos libros que pertenecen a la Biblia, donde se narran las historias de Jesús. ¿Por qué el evangelio y no otros libros? Porque, pues, acordémonos que el catolicismo hace muchísimo énfasis en la figura de Jesucristo. Entonces, evangelizar de alguna manera es como cristianizar, es como enterar a la gente pagana de
la existencia de un Dios, de la existencia de el sacrificio de Jesucristo. Muy bien. Y hay algo muy, muy importante acá, que tenemos que decir que toda esa evangelización, de alguna manera, sirvió para justificar todo el proceso de lucha, todo el derramamiento de sangre que ocurrió durante los eventos de la conquista militar. Resulta que un buen día estaban los reyes católicos platicando con el Papa Alejandro VI y, y le comentaron de que tenían intereses, obviamente, en América, en esos territorios que ya habían sido descubiertos por Cristóbal Colón. Y el Papa les dijo, bueno, me parece buena idea que ustedes expandan la corona de Castilla, solo que tienen que llevar también la expansión del reino de Dios. Tienen ustedes que hablarles a los pobladores de Mesoamérica y de todas las demás regiones, tienen que hablarles de Cristo. Entonces, de alguna manera, eh, toda esta conquista espiritual justificó, dio permiso para que pudieran venir invasores al Nuevo Mundo. Es una estrategia política que los reyes de España, Fernando el Católico, junto con su esposa, pues estuvieron planeando y que yo creo que quedó muy bien la jugada porque moralmente era ético venir al Nuevo Mundo a poder explotar las nuevas tierras que habían. Oye, entonces no olvidemos que la colonización estuvo permitida bajo los términos de la iglesia y que la evangelización sirvió de alguna manera para blanquear todo el derramamiento de sangre. Muy bien, pregunta importantísima. ¿Quién realizó la conquista espiritual? Podemos pensar que fueron los sacerdotes que están en misa, lo, quienes hicieron esta conquista, pero no, realmente fueron las órdenes religiosas. Acordémonos que en el cristianismo medieval, en la Edad Media, existían diferentes órdenes de monjes. Los monjes son una figura súper típica del medioevo, de la Edad Media, pues, y pues habían diferentes órdenes religiosas. Una de ellas, por ejemplo, es la de los franciscanos, pero más adelante en esta exposición veremos que llegaron muchas órdenes al Nuevo Mundo y que cada una de ellas tiene sus aportaciones. Muy bien, entonces decimos que los religiosos, específicamente los monjes o el clero regular, fue quien realizó este proyecto de evangelización. El clero regular se llama de esta manera porque sigue reglas, o sea, tienen ciertos votos como pobreza, como caridad, etcétera, etcétera. Cada una de las órdenes, por ejemplo, los franciscanos, adoptan una regla que les da su institución, ¿no? Siempre pertenecen a el catolicismo, siempre obedecen al Papa, pero tienen sus propios reglamentos. Y acordémonos que estos monjes viven por lo general en un convento. Es decir, son muy diferentes al clero secular. El clero secular es el de los párrocos que habitan y sirven a una parroquia específica y que tienen otra forma de organización muy distinta a la del clero regular. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar acerca de las diferentes órdenes que llegaron al Nuevo Mundo. La más conocida de todas y que ya hemos nombrado es la de los franciscanos. Los franciscanos pues tienen al fundador San Francisco de Asís, seguramente han escuchado de él, y usualmente se le reconoce por esta capucha de color marroncito, de color cafecito. Son gente que asume la pobreza y el amor por el mundo, por los animales, y bueno, son los primeritos que llegaron al Nuevo Mundo. Ustedes en su línea de tiempo seguramente han puesto que la evangelización comenzó con 12 franciscanos, con 12 personas como los 12 apóstoles que venían a esta misión de hacer al Nuevo Mundo más cristiano. Muy bien, pero veamos que existen otras órdenes. Una de ellas es la de los dominicos.
Ya más adelante hablaremos específicamente qué sucedió con los dominicos, pero digamos que son muy, muy importantes. En cada una de las regiones de Mesoamérica y de México hubieron diferentes órdenes. Bueno, los franciscanos tuvieron una gran presencia aquí en Yucatán, pero los dominicos tuvieron más fuerza hacia el sur, por el lado de Chiapas. Y hay seguramente un personaje que conocerán, que es Bartolomé de las Casas, que era dominico y que, no quiero hacer spoiler, pero que fue muy benefactor del mundo indígena. Muy bien. Entre otras de las órdenes estuvieron los agustinos, que por supuesto seguían a San Agustín y de ahí el nombre. Ven ustedes cómo va cambiando el traje. Este ya no es café, sino que tiene tonos más oscuros. ¿Ok? Y es muy interesante la figura de los agustinos. Generalmente no se les conoce, nadie conoce a los agustinos, pero inclusive un fraile llegó a ser virrey y pertenecía a esta orden, ¿no? Y algunos de estos frailes igual fundaron escuelas. Ya veremos qué onda con los agustinos. Por lo pronto es importante que sepan los nombres de las diferentes órdenes monásticas. Muy bien, estos estos otros personajes, los jesuitas, son una orden muy, muy particular, polémica, hasta el día de hoy diría. Son gente muy estudiada, son gente que a veces contradice la teología con la evidencia científica, la contrasta y se mete en grandes discusiones. Son gente muy estudiosa y aquí, al menos en Mérida, fundaron grandes colegios, como el Colegio de San Pedro, que mencionaremos igual más adelante. Los jesuitas son una orden que llegó un poquito más tarde que las anteriores está padrísima su historia porque una buena noche llegaron a los conventos de todo México, tocaron a las puertas y los sacaron muy feo del país, los tuvieron que exiliar y ni siquiera a España, los llevaron a otras regiones del mundo, porque de repente el rey de esa época, el rey castellano, dijo, estos personajes son un peligro para el imperio. Muy bien, también están las monjas clarisas. No podemos faltar, no podemos olvidarnos de todas las órdenes que hubieron y que pertenecían a la rama femenina. Acuérdense de esos conventos de monjas. Aquí en Mérida mismo tenemos un lugar que se llama Monjas, seguramente lo ubicará, que está en el centro y que por supuesto pertenecía a las hermanas. Acuérdense que el término sor se utiliza para las mujeres, son las Sor Juana, por ejemplo, son monjas, son hermanas entre ellas, y fray o frater se utiliza para los hombres, los hermanos, que al final de cuentas estos términos derivan del latín y el latín es el idioma culto que por supuesto la iglesia utilizaba y ha utilizado por mucho tiempo. Muy bien, entre las órdenes femeninas están las hermanas clarisas, que son las que crearon diferentes guisos en la Nueva España. Seguramente les suenan el rompope, el mole, el pipián. Las hermanas eran fantásticas para la cocina y nos dieron una fusión de sabores que hasta el día de hoy forman parte de nuestra mexicanidad. Y como hemos comentado, las monjas jerónimas también están presentes, como Sor Juana Inés de la Cruz, que yo espero que todo el mundo sepa a qué se dedicó, cómo destacó en las artes, específicamente en el área de la literatura. Muy bien, hemos visto entonces estas 6 órdenes, que no son todas, sino unas de las más importantes que aparecieron durante la época virreinal. Y ahora lo que queda es pensar cómo ocurrió esta conquista espiritual. Ya vimos quién la hizo, en dónde ocurrió. Ahorita vamos a ver cómo se llevó a cabo. Primero que nada es importante entender el término aculturación. Evidentemente está relacionado con la cultura. Hemos dicho en el principio, en la introducción de este video, que los indígenas cambiaron completamente su modo de sentir y de pensar después de que vino la conquista espiritual. Entonces cambiaron su cultura. Aculturación es un proceso de que nos adaptamos a una nueva cultura. Y esto muchas veces
sí implica eliminar, suprimir ciertos rasgos culturales, ciertas fiestas, ciertos dioses, ciertas prácticas culturales, pero también puede ser combinarlas, mantener algunas y adoptar nuevas prácticas culturales. La culturación es un fenómeno complejo y yo creo que es muy, muy difícil que una cultura desaparezca por completo. Y esto sucedió al menos aquí en México. Sufrimos un proceso de aculturación, nos adaptamos, o mejor dicho, los pueblos originarios se adaptaron a las nuevas costumbres que venían de Europa porque pues evidentemente se les impuso un sistema económico, un sistema político totalmente nuevo y tuvieron que pues entrar al juego, ¿no? Y por supuesto, un sistema religioso, acordémonos que estamos hablando de el catolicismo, el cristianismo, que va a ser cierto shock de alguna manera para los pueblos originarios. En algunos aspectos y en otros, pues van a encontrar similitudes. Muy bien, es importante mencionar que ese proceso de aculturación se llevó a cabo a través de la educación. Cuando un niño adquiere las prácticas culturales de su entorno, de la familia en la que vive, del país en el que vive, un niño que, imaginemos, no sabe nada del mundo, va adquiriendo nuevos conocimientos y va tomando ciertas costumbres de sus padres, ese niño lo adquiere a través de educación. Y por lo tanto, el proyecto de aculturación del virreinato, el proyecto de evangelización, tuvo como base definitivamente la educación. Se educaron a los indígenas en muchísimos colegios, pero específicamente se hizo un énfasis en la educación de los nobles indígenas. Los nobles eran un modelo para todos los pueblos que gobernaban. Los caciques, como ya les he comentado en otra ocasión, siguieron existiendo y al formarse en esas escuelas de indios, pues fueron capaces de hablar latín, inclusive muchísimo mejor que algunos de los españoles que los visitaban. Eran gente muy preparada, muy culta y se esperaba que en algún momento pudieran dedicarse al sacerdocio católico, se esperaba que supieran de herbolaria, se esperaba que supieran de ciencia. Muchos de los conocimientos que tenemos hoy día de las civilizaciones antiguas, pues fueron escritos, fueron preservados gracias a estos indígenas que aprendieron a escribir en castellano. Entonces, el proyecto educativo fue muy, muy importante para la evangelización. Y por supuesto, como lo hemos comentado, los monjes fueron quienes llevaron a cabo este proceso de evangelización porque eran los guardianes del conocimiento de su época. Acordémonos nosotros de la Edad Media, en la que los monjes se sentaban en su scriptorium a transcribir textos de la Biblia, tenían grandes bibliotecas y no solo transcribían cosas de la Biblia, sino que guardaban el conocimiento de filosofía. La filosofía era fundamental para el estudio de los monjes y ellos tenían una herencia de los griegos, de los clásicos latinos, de los romanos y conservaban todas esas ideas del platonismo, del aristotelismo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, como les he señalado anteriormente, los monjes eran buenísimos para filosofía, retórica, lógica, derecho, las grandes ciencias estaban en sus bibliotecas y por supuesto ellos eran dueños de muchísimas de las universidades del viejo mundo. En esta época de humanismo que hemos platicado anteriormente de cómo era el ambiente cultural del siglo XV, en el que la ciencia cada vez cobraba más protagonismo y las artes y el conocimiento de los romanos verdaderamente se estudiaba. Pues surgen las universidades muchísimas. Hay una explosión de universidades en Gran Bretaña, por ejemplo, Oxford, Cambridge, y también en España mismo, seguramente han escuchado de Salamanca, de Alcalá de Henares, donde estuvo Miguel de Cervantes, el escritor del Quijote. Bueno, el punto es que hay universidades por todos lados, es un momento muy propicio para las ciencias, para el conocimiento, y los monjes están en su pleno auge, ¿no? Siendo pues aquellos que guardan
que custodian el conocimiento. Muy bien. En el caso de América, cuando llegan estos monjes, van a fundar muchísimas universidades y hay colegios especializados para los indígenas, como hemos mencionado. Uno de ellos es el Imperial Colegio de la Santa Cruz, que se ubicaba en Tlatelolco. Suena bonito, ¿verdad? Imperial Colegio. Y acuérdense que Tlatelolco era la ciudad hermana de Tenochtitlan y que se ubicaba al ladito prácticamente en un islote súper cercano. Muy bien. Allá en Tlatelolco, pues los indios aprendían grandes conocimientos. Era una escuela de nivel superior, de lo que hoy conocemos como nivel superior, en el que aprendían carreras como derecho, como teología. En esa época la teología era una ciencia, era vista de esa manera. Y por supuesto, se hablaba náhuatl, se hablaba diferentes lenguas indígenas. Las universidades, al menos aquí en el Nuevo Mundo, sirvieron para que los indígenas, les digo, pudieran rescatar el conocimiento de su tradición y para que los monjes, para que la gente de estudios que eran europeos pudieran aprender muchísimo más de las sociedades indígenas. ¿Por qué era importante mantener el conocimiento de los indígenas? Porque la única manera de acercarse a ellos era comprender su mundo. La única manera de poder convencerlos, de poder utilizar sus mismos símbolos, era hablar su lengua, era decirles, aquí está el símbolo del agua, de los chalchihuitles, por ejemplo, aquí en la pila bautismal. Entonces, esta agua bendita es agua sagrada como la veías en tu cosmovisión. A través del conocimiento de una cultura se podían hacer grandes cosas y se desarrolló ese proceso de evangelización. Muy bien. Hubieron otras universidades destacadas a lo largo de los siglos. Vamos a hablar rapidísimo de algunas de ellas. Una es la Real y Pontificia Universidad de México. Acordémonos que el término pontífice es utilizado para el papado. Entonces esta universidad tenía el visto bueno del Papa y pues es un antecedente de una universidad que hoy en día conocemos, hemos escuchado muchísimo, que es la UNAM. Pero también, al menos aquí en Yucatán, había otras universidades, unos colegios importantes. Uno de ellos es el de San Pedro, que estaba regentado por los jesuitas de los que ya hemos hablado. Muy bien, el Colegio de San Pedro ha sufrido varias evoluciones a través del tiempo. Está ubicado donde actualmente está el edificio de la UADY, y la UADY se considera que es sucesora de alguna manera de este antiguo colegio jesuita. En ese colegio era un internado donde los estudiantes de nuevo podían estudiar carreras que en su tiempo eran útiles, de nuevo el derecho, la filosofía, la retórica, las artes liberales, etcétera, etcétera. Muy bien. Y no hay que olvidar que existían escuelas que no eran del todo de enseñanza superior, sino que se dedicaban a la enseñanza de las artes, de los oficios, como es San José de los Naturales. En esa escuela en particular se llevaban cursos de, por ejemplo, carpintería, de bordado, de escultura. ¿Por qué? Porque era muy importante la mano de obra indígena. Y todas las catedrales que hoy en día podemos ver fueron construidas con la mano de obra indígena, porque cuando vinieron obviamente toda esa población de colonos del viejo mundo, pues no habían los suficientes arquitectos, constructores, maestros de las diferentes artes, como les digo, la lapidaria, la escultura, la carpintería, la albañilería, y fueron necesarios los colegios donde se educaban a la población local en estas artes. Y bueno, algo una pregunta que surge en el aire cuando hablamos acerca de el proceso de evangelización es, ¿qué pasó con toda esa cultura indígena? O sea, ¿desapareció realmente de la noche a la mañana? ¿Solo fue preservada en los escritos de los frailes? ¿O será que tal vez se mezcló por ahí, pasó desapercibida? Vamos a ver unas láminas sobre ello. Primero que nada, vamos a hablar acerca de los libros etnográficos. Hemos dicho que los monjes y que los mismos indígenas que aprendieron a escribir en castellano, que aprendieron el alfabeto latino, pues
registraron la información de sus propias comunidades. Entonces es cuando aparecen los libros etnográficos. La palabra etnográfico viene de los términos etnos. Etnos significa pueblo, comunidad, por ejemplo, el pueblo nahua, o el pueblo maya, el pueblo mexica, el mixteca, etcétera, etcétera. Y en la parte de grafía viene de grafén, que significa escribir, o en este caso describir. La etnografía es la descripción de las tradiciones, la descripción de la cultura de un pueblo. Entonces, libros etnográficos son aquellos libros en los que se habla de la cultura de un pueblo, en este caso de los pueblos indígenas. Entonces, mucha de la cultura indígena se preservó en los libros etnográficos que, como veíamos en el Códice Florentino, el códice que escribió uno de los monjes ya en el siglo XVI, estaba escrito en lengua náhuatl. Una parte en náhuatl, una parte en castellano. Imagínense ustedes desde qué época ya existía una gramática del náhuatl, desde qué época ya existía libros bilingües. En esa época del siglo XVI, ni siquiera el inglés tenía reglas fijas. Y aquí el trabajo que hicieron los monjes, el genuino interés realmente por las culturas de los pueblos indígenas, fue bastante reconocido. Muy bien. Uno de esos libros etnográficos y que tiene muchísimo que ver con los mayas peninsulares de la región en la que vivimos, es este libro, Relación de las Cosas de Yucatán. El libro Relación de las Cosas de Yucatán fue escrito por un franciscano llamado Fray Diego de Landa y recopila muchísimo del sistema de escritura maya, de las tradiciones, de la astronomía. Es un libro que si ustedes quieren acercarse a, a la cultura prehispánica de esta región, pues vale la pena que lo revisen. Evidentemente está como pasado por el filtro de un monje. Imagínense cómo un monje interpretaría a estos dioses, ¿no? Estas fuerzas de la naturaleza las vería como ídolos, como demonios. Bueno, sin considerar esos sesgos culturales, el libro Relación de las Cosas de Yucatán es un libro que pues preserva un poquito de la cultura que lamentablemente se ha ido perdiendo con el tiempo. Muy bien, pero acuérdense ustedes que las culturas no desaparecen del todo. Hay algo que se llama sincretismo. El término sincretismo nos habla de dos tradiciones culturales que pueden convivir perfectamente. Vean ustedes esta imagen donde vemos la cruz verde que se utiliza en Hanal Pichán, la cruz verde que colocamos en los altares, y vean ustedes qué particular es, ¿no? Primero que nada nos hacemos la pregunta de por qué es verde. Es algo como extraño, ¿no? Digo, la cruz de Cristo era un madero, sí, pero los maderos son cafés, ¿no? Y luego vemos todos esos símbolos, que nos habla acerca de la pasión muy gráficamente dibujados. Parece hasta algo pagano, ¿no? Bueno, en la Cruz Verde conviven tanto la tradición indígena como también la tradición del culto católico. Acuérdense ustedes de que el árbol sagrado, al menos aquí en la región yucateca, es la ceiba. La ceiba usualmente crece de manera horizontal con los brazos extendidos como si fuera la cruz. Y por supuesto esto embona perfectamente con la imagen religiosa más famosa del catolicismo, que es la cruz. Entonces, una cruz verde es la fusión de esas dos tradiciones, de estas dos culturas, de estas dos religiones. Por un lado, la occidental católica, la española, y por el otro lado, la religión de los mayas. Esta combinación se llama sincretismo y ocurrió de muchísimas maneras. Veamos, por ejemplo, esta otra lámina donde tenemos algunos elementos de la religiosidad indígena. Uno de ellos es el baile, la danza. Los indígenas no podían concebir el culto sin tener la danza, como hasta hoy. Cuando pensamos, por ejemplo, en el Zócalo de Ciudad de México, pensamos en danzantes. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el culto de uno de los santos más importantes hoy en día, en jóvenes, en comunidades de escasos recursos,
en todo tipo de comunidades mexicanas. Por ejemplo, San Juditas, pensamos en cómo hay danzantes hoy en día que van a la fiesta de, de San Judas, el 28, a hacer danzas de origen prehispánico, ¿no? Entonces, lo católico, lo indígena se combinan perfectamente y ahí vemos otra muestra de sincretismo. Y por supuesto, las flores son un elemento muy importante en la religiosidad indígena. Vemos de repente en Huamantla o en otras ciudades tapetes de flores así muy exuberantes, vemos arcos floridos. De nuevo, estamos viendo cómo la religiosidad indígena pervive y se combina con el culto católico. Y otro gran ejemplo de sincretismo y de convivencia de lo indígena y de lo católico es, por supuesto, el culto mariano, el culto de Guadalupe, que es un clásico, al menos desde el siglo XVI. Ustedes vean el relato de las apariciones de la Virgen, cómo está presente la figura de Juan Diego, cómo el indígena se reivindica y cómo tenemos una Virgen morenita además, ¿no? Entonces vemos la fusión de nuevo de los elementos de las tradiciones y de cómo es tan aceptado el catolicismo al encontrar estos vínculos. Pero bueno, al hablar acerca de lo que se permitió, de lo que todavía se conservó de la religión indígena, también tenemos que hablar acerca de los límites. Y uno de esos límites es, son los que puso la Santa Inquisición o el Santo Oficio. Este es un tema que suele gustar a las personas porque cuando hablamos de Inquisición, hablamos de máquinas de tortura, hablamos de la leyenda negra española, hablamos de gente que está quemando brujas, ¿no? O sea, eso tenemos en el imaginario usualmente y es un poquito más complejo, la verdad, porque, por ejemplo, aquí en el Nuevo Mundo la Inquisición no operó del todo como en otras partes de Europa. Hubieron partes, sobre todo en la parte de Germania, en la parte del norte de europeo, donde se pusieron más violentas las cosas, ¿no? Pero bueno, en esta lámina estamos viendo el edificio que ocupó el Santo Oficio en Ciudad de México. Es un edificio precioso, es un palacio, le llaman el Palacio de la Inquisición. Y bueno, hasta el día de hoy perdura, lo podemos ver en la Plaza de Santo Domingo por si algún día van a Ciudad de México. Y bueno, algo que se realizó muchísimo durante la Santa Inquisición fueron los juicios contra la idolatría. ¿Ok? Que esos juicios se llaman autos de fe. En general, un auto de fe es un evento de carácter público en el que se convoca a todo el mundo para denunciar. Vamos a denunciar a todos aquellos que se están desviando de los preceptos religiosos, ¿no? Y la intención realmente no es tanto matarlos como que ellos confiesen sus crímenes con todas las comillas del mundo y que desistan de esas prácticas desviadas, vamos a llamarles de alguna manera, ¿no? O no ortodoxas, para que nos entendamos más. Uno de los autos de fe mucho más conocidos, de los más conocidos de todos, se celebró aquí en Yucatán y es muy, muy famoso porque se perdieron durante este auto de fe muchísimos códices, muchísimos ídolos, muchísimas esculturas indígenas. Todo el registro de los sacerdotes de esa época fue, fue deshecho por uno de los monjes que ya vimos, que es Fray Diego de Landa, y bueno, con ello se perdió gran parte de la memoria histórica del pueblo maya. Pero bueno, ocurrió aquí cerquita en Maní, que es una de las comunidades que están al sur del estado de Yucatán. Solo que hay que considerar una cosa, si bien se penaba muchísimo la idolatría, si bien se juzgó a algunos indígenas durante todos los 300 años de el virreinato, hay que decir que no se les castigaba tan severamente a los indígenas porque se les consideraba que eran cristianos nuevos, es decir, eran recién conversos, podían tener ciertos fallos. A los que sí se les perseguía eran a cristianos viejos, a los españoles y los judíos, ya saben, los judíos estaban totalmente prohibidos y más los musulmanes.
En esas épocas, el siglo XVI, acordémonos que se acaba de realizar la reconquista del sur de España, donde estaban los árabes, y había como una islamofobia, como hoy en día, ¿no? O sea, ese miedo, esa aversión a la gente que habla árabe, que adora a Mahoma, que sigue el Islam, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, sí, hubo una Inquisición en América, sí, se hicieron autos de fe, pero en términos generales se le protegió bastante a los indígenas. Y como hemos dicho anteriormente, a lo largo de todo este proceso de colonización, hubieron muchísimos frailes que estuvieron abogando por los indígenas contra los maltratos de las diferentes instituciones, como las instituciones económicas de la encomienda, como pues las diferentes castas que tenían roces con la población indígena, etcétera. Uno de ellos es Bartolomé de las Casas, que es tenido como uno de los antecesores de los derechos humanos. Y es que fíjense que aquí en el Imperio Español, que recuerden que abarcaba tanto las Filipinas como la parte de Sudamérica, como una gran parte de Norteamérica, casi llegando a Alaska, en todo ese territorio era, era considerado que todos los habitantes del imperio eran sujetos de derecho, es decir, tenían derecho a la propiedad privada, tenían derecho a ser tratados como seres humanos, ¿ok? Y se les consideraba que tenían alma. Entonces, los indígenas van a ser protegidos por unas leyes muy, muy importantes que son llamadas las leyes de Burgos, que son leyes que van a establecer los reyes católicos. O sea, imagínense ustedes desde el comienzo de las expediciones al Nuevo Mundo. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado esta breve mirada acerca de los cambios culturales que se produjeron y cómo esta religión, cómo el cristianismo pudo llegar a ser tan entrañable en nuestras poblaciones originarias a la gente que vivía aquí en el nuevo mundo. Ahora lo que toca es realizar la actividad DOSI, y la actividad DOSI para mí es una delicia. Se trata de un juego de rol. Vamos a conocer a los diferentes personajes, eh, a los diferentes frailes o sores que participaron en la evangelización del Nuevo Mundo, y vamos a interpretarlos a través de una pequeña dramatización que ustedes son 100% libres de crear. Para esa dramatización vamos a formar un equipo de 4 personas. Cada una de las personas de nuestro equipo va a escoger un personaje, y los personajes que son elegibles los vamos a encontrar en el libro de texto. Entre las páginas 141 y 150 de nuestro libro, vamos a encontrar que hablan de los franciscanos, los agustinos, los dominicos. Se van a desplegar muchos nombres como Fray de Zumárraga, como Bartolomé de las Casas, como Pedro de Gante, etcétera, etcétera. Ustedes elijan los personajes que más les llamen la atención. Si quieren decir, por ejemplo, "Oh, a mí me interesan los agustinos, vamos a ver qué hicieron", son libres de revisarlo. No tienen que elegir obviamente todos los personajes, solamente 4, los que crean que son más relevantes. Y bueno, a partir de esta elección de personajes van a crear un diálogo. Imagínense una situación en la que están hablando. Puede ser porque se encontraron de repente en la calle, porque fueron de visita a un congreso pues, de sacerdotes, de religiosos. No sé, ustedes pensarán, ustedes verán cómo contextualizan su diálogo. Lo que sí es importante que mencionen en este pequeño diálogo es el nombre del personaje, la orden religiosa a la que pertenece, franciscanos, agustinos, dominicos, em, lo que sea. Y finalmente que hablen acerca de lo bueno que hicieron por la Nueva España. Algunos de ellos sí fundaron colegios, algunos de ellos hicieron obra civil, puentes, por ejemplo, o algunos de ellos habrán influido en la gastronomía, como ya hemos hablado acerca de las monjitas. Finalmente, vamos a grabar este pequeño diálogo
y pues pueden hacerlo editándolo con la imagen de los personajes que eligieron o si tienen el chance de alguna manera, pueden intentar caracterizarse. Con algo muy sencillo, pueden utilizar una toalla, ponérsela en la cabeza, así como si fuese el manto de una monja, no lo sé. Sean libres y que disfruten mucho esta actividad.